las ovejas las conducirá a manantiales de agua. Aquí está revelando las necesidades que tienen las ovejas, pero está revelando dónde está la fuente donde mi alma puede ser saciada. Yo tengo necesidad de hambre y aquí dice que no tengan hambre ni sed porque Dios va a suplir eso. Absolutamente todo lo que la oveja necesita, Dios la va a suplir. Absolutamente todo. Para que entremos en materia, vamos a ir a Cantares 1, 7 y 8, para que podamos ver desde otra perspectiva lo que les quiero trasladar. Cantares 1, 7 y 8. Miren, el libro de Cantares es un poema donde habla la iglesia y su amado, donde habla un alma necesitada y el que ama mi alma. Ese término, el que ama mi alma, viene del libro de Cantares. Esa es la historia suya y mía. Y la historia de Cantares. Permítame un poquito en el verso 5 para que usted vea cuál era la necesidad de esta alma. Dice, soy morena. 5 dice, soy morena y las hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Ella está diciendo, mi piel es morena, y en el texto nadie le estaba preguntando si era bonita, gorda, fea, alta, morena, blanca, negra, nada de eso. Pero ella decía, mire, yo tengo aquí un rótulo, soy morena y no encajo dentro de la sociedad de Jerusalén. ¿Quién la estaba despreciando? ¿Quién estaba despreciando a esta mujer? Nadie. ¿Quién se estaba despreciando a sí mismo? ¿Sabe cuál es el peor enemigo que nosotros podemos tener socialmente hablando? El que me dice que yo no soy capaz de estudiar, que no voy a conseguir el empleo, el que yo no puedo cambiar, el que yo ya estoy viejo. No se necesita el adversario para que le diga eso. Con la mente, con eso tiene. ¿Quién es el que le dice que debe o no debe hacer? Trabajar o no trabajar, cambiar o no cambiar. Yo tomo esa decisión. Esta mujer estaba bajo un yugo del desprecio. Ella se creía menos que las hijas de Jerusalén. Voy un poquito más allá, dice, no repares de que soy morena. ¿Qué tenía en la mente? Que era morena. Cuando alguien se enamora de otra persona, no le va a decir todos los días, pero es que usted tiene los ojos grandes, es que usted es narizona, usted tiene unos pies que toca ponerle direccionales. ¿Sí me van a entender? O usted es barrigón. Nadie le va a decir, uy, tantos defectos que usted tiene. Y aunque los tenga, uno le dice, ¿quién son cachetes? Aunque los tenga así, ¿sí me hago entender? Pero ¿quién estaba fijada en las deficiencias? Ella. ¿Quién es el que le dice a usted que Dios no lo puede perdonar? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios no lo perdona? ¿En qué parte de la Escritura dice que Dios se cansó de nosotros? De que no hay esperanza, de que no podemos ser transformados. ¿Y sabe quién se inventa ese cuento? Nosotros. Y hay veces que se lo inventa otra persona y yo se lo creo. Ella dice, no reparen en que soy morena porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Todo esto no venía a colación en el texto. Y mire esto, me pusieron a guardar las viñas y mi viña no cuidé. Y la viña que era mía, no guardé. Ella se ocupó de otras cosas, no de cultivar su vida espiritual, su alma, su viña. Mire, usted sabe que nosotros como papás cumplimos etapas, aún como pastores cumplimos etapas. Es justo, es lógico, es moral que usted a un niño de un año lo tenga aquí junto al
al seno? Que si él pega un grito, usted deje todo lo que está haciendo y salga corriendo a ver qué le pasó al bebé. Sí, pero es lógico, es justo, es moral que un bebé de 25 años pegue un grito y la mamá paralice todo, el trabajo, la casa, las finanzas, porque tiene que salir corriendo donde él está peleando con la compañera. ¿Es lógico? ¿Sí o no? No. Usted y yo tenemos cara de sospechosos. ¿Sí me van a entender? Porque se puso a cuidar la viña de los demás. Su viña es su corazón. Su primer ministerio es su esposo, su esposa. Su primer ministerio es conservar esa paz que ganó con Cristo en la cruz del Calvario. Sí, pero es que mi hijo pobrecito, sí, pero es que él ya tiene su viña y él tiene que cuidar, ¿qué? Su propia viña. Porque Dios al que le da la carga, le da la capacidad de llevarla. Pero ¿en qué se distrajo toda la vida? Me pusieron a guardar las viñas. Ayúdenme. ¿Sabe que gran parte de los conflictos que nosotros tenemos es que nos echamos la carga que no nos corresponde? Una cosa es que yo lo anime o que le ayude a llevar su carga. Otra cosa es que yo le diga, siga teniendo nietecitos, que a mí me gustan mucho los nietecitos y me los eche aquí. ¿Sí me hago entender? Porque mi viña no guardé, un día me voy a quebrar y ese no es el orden. Aunque esto no viene a colación, quiero que vea cómo las fatigas de este mundo, porque es que todo esto en que yo me autodesprecio está en este mundo. En que los demás se impongan sobre mí, porque quienes me pusieron a guardar las viñas, los demás colocan cargas pesadas sobre mí, eso está en este mundo. En que yo pierda el tiempo, eso está en este mundo. Y ese es el camino del desierto mientras estamos en la eternidad. Todo esto es lo que acontece en la vida. Y ella se estaba quejando, y más que quejarse, se estaba victimizando. Y mire esto, voy un poquito más allá. Ese dolor del alma, ¿a qué la lleva? Voy al 7. Hazme saber. La palabra aquí que vamos a estudiar es saber. Oh tú al que ama mi alma. A quien ama mi alma. Ayúdame. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Hazme saber. La oveja para ser guiado necesita estas 4 cosas. Si usted quiere, tome apuntes. Entender la voz de Dios, atender la voz de Dios, entender su voz, aprender y conocer. Atender a Dios, entender, aprender y conocer. Este saber tiene que ver con esto, con yo entender y yo aprender. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? No que yo sepa mucha Biblia, sino que yo entienda lo elemental que necesita mi alma mientras estoy en la eternidad. Señor, hazme saber, porque es que me estoy quejando de que soy negra, de que sí me aceptan, de que no me aceptan, de que me estoy volviendo viejo. Hazme saber qué es lo que necesita mi alma. Tú, quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Qué necesitaba él? Que alguien saciara su sed interna. Usted y yo tenemos un vacío en el corazón que solamente Dios lo puede llenar a través de la obra de Cristo. No importa qué hagas. Si no tienes paz para con Dios, ese vacío va a seguir. Y vamos a estar diciendo, Señor, yo quiero saber qué es lo que necesito. Deme un plan. Yo quiero hacer, yo quiero emprender, yo quiero estudiar, yo quiero edificar. Y hacemos, y en la mitad del camino emigramos. ¿Por qué? Porque ese era nuestro plan. Y ese plan lo buscábamos nosotros para llenar ese vacío del autorrechazo, del dolor, de estar distraído en lo segundo y no en lo primero, de ocuparme de lo que no debía ocuparme y dejé mi viña sola.
Y entonces aquí dijo, mire, hay un momento en la vida en que usted tiene que hacer un alto y decir, hazme saber, o sea, hágame entender cómo puedo yo entender de verdad cuál es mi camino. Hazme saber tú, al que ama mi alma, dónde apacientas, dónde mi alma va a tener esa paz. Dónde apacientas y dónde cesteas al mediodía. Cuando habla aquí de cestear al mediodía es cuando las cosas en la vida se ponen difíciles, que la angustia comienza a consumirnos. Es cuando yo necesito que esa nube de Dios me tape, que me dé un aliento, un descanso. Pues, ¿por qué he estado yo como? Ayúdenme. Errante. Los rebaños de tus compañeros. Me pego a donde yo creo que está la solución. Voy a la ciencia. Usted sí sabe que hay mujeres que dicen, estoy como aburrida, voy a echar una vuelta por el centro comercial a ver qué compro. Mi hermano, me preocupa que se rían, porque no hay bolsillo que aguante. Hay gente que dice, estoy como aburrido, vamos y nos tragamos una hamburguesa, nos comemos una hamburguesa, y se comen algo así, están felices y después les vuelve el aburrimiento y repiten el ciclo. Errante junto a los rebaños de tus compañeros. Y esta es la tragedia de la vida. Esta es la tragedia de la vida, que yo vivo errante de aquí para allá, de aquí para allá. Y mire lo que sigue diciendo. 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, si tú no lo sabes, porque ojo con esto, no es que vengas a la iglesia, no es que aleluyes mucho, no es que hagas lo nominal, es que sepas en qué lugar estás. Porque estamos en una carrera contra reloj con la eternidad. Si tú no lo sabes, ¿cuántos de aquí han llegado a un momento en la vida en que no saben qué camino tomar? O alguno de ustedes se casó deshojando margaritas. ¿Me caso o no me caso? ¿O hago el negocio o no lo hago? ¿Me voy para la Yunates o me quedo? ¿Me mudo de ciudad o me quedo? ¿Renuncio o me quedo? Muchos de nosotros a veces no sabemos dónde estamos parados, y si no sabemos dónde estamos parados, no sabemos para dónde vamos. Si tú no lo sabes, ahí estoy yo. Oh, hermosa entre las mujeres, aunque yo sea desastroso, Él me sigue amando y me sigue viendo a través de los lentes de la figura de Cristo. Oh, hermosa entre las mujeres, ayúdenme, ve y sigue las huellas del rebaño. Eso sí lo tenemos que repetir. Ve y sigue las huellas del rebaño. Apacienta tú mis cabritas junto a las cabañas de los pastores. Las cabras no tienen pastor. Las cabras no tienen pastor. ¿Sabe por qué? Porque las cabras destruyen lo que sea. Se comen los zapatos del pastor, se comen el sombrero, se comen la cáscara de los árboles. Y entonces, ¿cómo le viene a decir aquí? Dice, apacienta mis cabritas junto al rebaño de los pastores. Cuando habla de las cabritas, está hablando de esas obras de la carne que son mías, que me toca sujetarlas al orden de Dios. Hay un pastor y hay un rebaño. Cantábamos hace rato un cántico que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor, Él tiene un redil, Él tiene un rebaño, Él tiene un aprisco. ¿Sí me hago entender? Y junto a ese aprisco, mi carnalidad tiene que amarrarse allí. La carne no se va a convertir. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a estar lidiando con nuestra antigua naturaleza. Si usted siente que es imperfecto, déjeme decirle que bienvenido a la realidad. Estás en un camino a la perfección. Y es cuando ve usted esas imperfecciones, son las cabritas. Esas cabritas, ¿me entienden la figura que hay aquí? Dice, sigue las huellas del rebaño.
Y cuando yo estoy siguiendo en el camino del Señor, me doy cuenta de que yo pensé que tenía todo de oveja, y hay cabritas que comienzan como a salirse. Apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Aún siendo malote, venga a la iglesia. Es que a mí me da pena porque llevo tantos días. A usted no le interesa eso. A usted le interesa dar un pasito de obediencia. Mire, hermanos, uno cuando es papá, uno lidia con los hijos, le dice, vamos a la iglesia. Ellos se ponen así, no, usted a mí no me puede obligar. Y resulta que se van por allá, se van para Alemania, por allá. Dicen, aló, mamá, sí, ore por mí, papá, ore por mí. No que no. ¿Por qué? Porque aunque las cabritas es lo que vemos a veces, ellos tienen la conciencia de ser oveja, porque la palabra no vuelve vacía. Con nosotros se ponen intemperantes. Aún las ovejas con el pastor dicen, no, pastor, yo no quiero volver porque el hermano no me saluda, si me saluda, no me dice, si me dice. Y tranquilo, porque tarde que temprano tu alma va a seguir la huella del rebaño. Usted tiene un hijo que está dando guerra, tranquilo, porque tarde que temprano el alma de su hijo va a seguir las huellas del rebaño. Punto. Aunque parezca cabrita, tarde que temprano esas cabritas van a ser amarradas junto a la casa de los pastores. Dios a veces nos amarra con un piecito. A veces nosotros somos muy saltones, muy brincones. Y llegan y nos parten la patica. Y ahora, yo antes los viernes en la tarde, a las 5 de la tarde ya me estaba bañando para irme. Ahora estoy así. Ya no estoy alistándome para irme. ¿Por qué? Porque me partieron la patica. Y aunque yo creía que era cabrita, me amarraron a la casa del pastor. ¿Sí me hago entender? A veces Dios me amarra a la casa del pastor. La oveja escucha la voz del pastor y viene. Y a las ovejas no se les amarra. ¿Por qué? Porque ellas vienen a descansar junto a la casa del pastor, junto a los designios de Dios, junto a la casa de Dios. Pero a veces hay cabritas que como no quieren venir, llega Dios y las amarra. Usted y yo tenemos cara de sospechosos. ¿Me hago entender? Cuando está cayendo el avión, no hay ateos. Todo el mundo, Señor, ayúdeme. Cuando estamos en medio de las angustias, Señor, ayúdeme. ¿Cuál es el camino a seguir? Nos amarran junto a la casa del pastor. Dice, apacienta tus cabritas junto a las casas de los pastores. Las cabritas no llegan voluntariamente. Llegan de manera forzosa a ser amarradas. Y a veces estremecen la casa del pastor que la van a tumbar. Pero Dios la hace que permanezca firme. Mire, hijos, cuando usted honra a padre y madre, usted va a prosperar. Pero cuando usted no los honra, la casa de su papá va a ser la cabaña del pastor, donde usted va a ser amarrado. Usted quiere crecer más que sus padres, prosperar más. Hónrelos. Porque hay una bendición en hacerlo. Pero hónrelo voluntariamente como la oveja que llega junto a la casa del pastor. Voy un poquito más allá. ¿Qué necesitaba esta alma? Ser pastoreada. En el verso anterior dice, hazme saber. Yo tengo que saber qué necesita mi alma para este momento. ¿Qué es lo que necesita mi hogar? ¿Qué es lo que realmente transforma nuestra vida de pareja? ¿Qué es lo que realmente me puede llegar a transformar a mí? Y todas esas necesidades están en la persona de Cristo, en el proceso del pastoreo de Dios a mi alma. Hazme saber. Yo necesito saber. Yo necesito saber cuál es la verdadera necesidad de mi alma. Porque si no voy a andar como una cabrita saltando y apenas deje de saltar me van a amarrar junto a la casa del pastor. Listo. ¿Por qué? Porque yo puedo andar como una oveja sin pastor, con hambre y con sed y el sol quemándome continuamente. Voy a ir un poquito más allá a Juan 10:26.
Hay tres relaciones que Dios tiene para con su pueblo en la Biblia: padre e hijos, esposo, la iglesia es la esposa de Cristo, y el pastor y su oveja. Y las tres relaciones son personales. La salvación es personal. La transformación es personal. Nosotros los pastores por ustedes podemos guiarlos, enseñarlos, instruirlos, acompañarlos, pero en última instancia es lo que el Espíritu Santo haga en su alma. Lo mismo con sus hijos. Usted los puede impulsar, los puede lanzar desde la montaña, pero a él le corresponde volar. La relación nuestra con Dios es personal. Si bien nosotros obramos como iglesia, grupalmente, en última instancia la relación es personal. Juan 10:26, por favor, vamos al texto. Dice, en el Evangelio de Juan se cumple la promesa que Dios le da al pueblo en Isaías 49:10. No tendrán hambre, ni sed, ni el sol las fatigará, y serán guiados y conducidos por Dios. En el 26 dice, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas, voy al 27, oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. En el verso 26 dice, en el verso 26 habla de creer. Dice, pero ustedes no pueden creer. Él estaba hablando de que él era el pastor de las ovejas, Cristo. Y ellos dicen, ustedes no lo pueden creer. Ojo, hay gente que cree en Dios, pero no cree en la obra de Cristo. Hay gente que aún está en la iglesia, pero no son cristianos. Es más, hay gente que no viene a la iglesia y sí son cristianos, sí creen en la obra de Cristo. Hay gente que anda encima de las cabritas y tarde que temprano Dios en su misericordia los llama de donde están y los va a amarrar junto a la tienda de los pastores, o sea, la iglesia, o sea, la obra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Tarde que temprano, aquellos que se victimizan, aquellos que les han impuesto cargas pesadas, como estoy hablando del libro de Cantares 1:8, cargas pesadas que se ponen a cuidar la viña de los demás, que están viviendo en desorden, que han olvidado cultivar esa vida espiritual. Tarde que temprano van a oír la voz de Dios. Tarde que temprano Dios levanta a los que son suyos. Mire esto, hermanos. Un hijo de Dios no es inmune al pecado. Si es hijo de Dios y aún yéndose al mundo, Dios no da su espíritu en vano. Y a veces nosotros juzgamos que porque aquel no está en la iglesia, que porque aquel ha transgredido la ley y esto y lo otro. Dios rescata lo que es suyo. Dios restaura los que son suyos. ¿Sí me hago entender? No somos jueces. ¿Por qué? Porque Dios restaura. ¿Qué dice aquí? 27. Mis ovejas oyen mi voz. Punto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, allá mi alma escuchará su voz. Aún en desobediencia. Si usted está sufriendo, apretando los deditos de los pies para que sus hijos no se metan en problemas, ojo, un día su alma va a oír la voz del Señor.
Si su esposo se alejó, a veces los esposos se alejan de la congregación y la esposa sigue. Tarde que temprano su alma va a oír su voz, porque las ovejas del Señor oyen la voz. Sí, pero pastor, ahora vive tomando, vive reggaetoneando, vive, mejor dicho, dentro de él está el Espíritu Santo, aunque se haya contaminado, si Dios lo tiene para salvación, será levantado, así sea como, dice el apóstol Pablo, así sea como por fuego. O sea, Dios lo va a sacudir y lo va a traer y lo va a colocar junto a la casa de los pastores, junto al rebaño. El alma va a entender que sus verdaderas necesidades van a ser saciadas en Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Y mire esto, yo las conozco y me siguen. Hay veces que nosotros nos podemos victimizar y podemos huir de nosotros mismos. Hay muchos de nuestros planes que no fueron escogidos. Hay muchos de nuestros planes que fueron la opción B, porque estábamos huyendo de nosotros mismos, nadie sabía qué había en nosotros. Pero yo quería demostrar que soy grande, que soy independiente, que yo puedo, que yo sé, que yo hago, y después no conseguí el camino de reversa. Uno le dice a la mamá, pues me voy de la casa. Y como las últimas 3 veces ella decía, no te vayas, hijo, por favor. La 4ª vez me hizo, y yo no supe cómo decirle, es en serio que me voy, para que ella me dijera que no te vayas. Pero llegó un momento en que uno en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, no me puede estar amenazando de que me voy, porque un día de esto mi esposa me va a decir, saludes al que me pregunte. ¿Sí me van a entender? Señor, pues no voy a culto. ¿Sí me van a entender? No vuelvo a la iglesia, no, porque es que la iglesia no es venir, no venir a culto. Es guardar sus preceptos. Pues no los guardo. De un momento a otro le dice, pues no los guardes. Porque si bien haces, bien te irá. Pero si no haces bien, no te podrá ir bien. Ellas oyen mi voz, yo te conozco. Yo sé verdaderamente lo que necesita tu alma. Nosotros colocamos un montón de necesidades antes de las necesidades del alma. Señor, si Petronilo coloca sus ojos en mí, si la niña del gym me mira hoy, es porque tu bendición está conmigo. Si el vecino me sonríe, Señor, yo sé que voy por buen camino. No. Señor te conoce. Usted podrá esconderse de papá, de mamá, del pastor, del que sea. Yo también. Pero Dios te conoce y sabe la necesidad que hay en tu alma. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Punto. Sí, pastor, que mi hijo está por allá al otro lado del charco. Allá fue necesario ir para que se acercara a Dios. Porque aquí ni pagando le iba. ¿Por qué? Me siguen. Sus hijos están guardados en Dios, me siguen. Voy un poquito más allá sobre el mismo texto. En el 27 voy al 28. Yo les doy vida eterna. Y cuando el Señor dice vida eterna, no es que Él esté jugando a que la salvación dependa de mí. Yo te llamé para la salvación, yo te voy a transformar, te voy a purificar, voy a levantar, voy a hacer, te voy a establecer. Sí, que me he decepcionado de la iglesia. Sí, pero tienes vida eterna. Me he decepcionado del Señor del espejo. Tienes vida eterna. Esto no depende de ti. No fuiste tú el que escogiste la salvación. Fue que te trajeron a la salvación. Yo les doy vida eterna. Está hablando Cristo. Y no perecerán jamás. ¿Se acuerda que en Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre, no tendrán sed, el sol no las fatigará, yo los voy a guiar? Y en ese guiar y conducir que leímos en la semana pasada, uno era de que el Señor nos guía y en otras el Señor nos conduce. O sea, o vienes por las buenas
o vas por las malas, pero de alguna manera te voy a conducir para cumplir el propósito. Dice aquí, y no perecerán jamás. Ayúdenme con el siguiente texto. Y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nadie, absolutamente nadie. Y en esto reposa mi alma. David decía, manténme dentro de tu rebaño. Uno a veces ve que los hijos tienden a desviarse. Y este texto me ha mantenido esos temores naturales que usted como papá o mamá tiene. Nadie te va a... Ni usted mismo se va a poder arrebatar de las manos del Señor. Porque uno al papá se puede poner colgandejos, yo me puedo peinar como un mango chupado, los pantalones por aquí para que ella sufra o para que él sufra. ¿Sí me hago entender? Y a nosotros nos pueden intimidar y el corazón se nos pone como una uva pasa cuando uno ve que va contra el despeñadero y uno le dice, no lo hagas sobre mi cadáver, y pasan por encima de uno. Pero a pesar de eso, nadie las podrá arrebatar de mi mano. A pesar de la torpeza de mi corazón, nadie me podrá arrebatar de las manos del Señor. A pesar de que mis decisiones no han sido acertadas, nadie me podrá arrebatar de las manos de Dios. Yo tengo un pastor que no es como el pastor Carlos. Usted y yo tenemos un pastor que tiene control absoluto y total de todo. Desde antes del vientre de nuestra madre ya estaba en control de todo. Nadie los podrá arrebatar de mi mano. ¿Y por qué? En el 29 dice, porque mi Padre me las dio. Es una obra de Dios. Él es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis hermanos, Cristo fue cordero inmolado en la cruz. Cristo, ¿se acuerdan ustedes dónde nació Jesucristo? En un pueblito al lado de Jerusalén que se llamaba Belén. Belén tiene 3 nombres. Junto a Belén queda algo que se llama la puerta de las ovejas, por donde entraban las puertas, por donde entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas o iban a ser vendidas en Jerusalén. Belén se llama, le dice en la Biblia, casa de pan. Casa de pan, o el lugar donde se criaban los corderos para el sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo fue a nacer, los pastores estaban pastoreando sus rebaños? ¿Dónde? En el desierto, y vinieron a Belén. Esos pastores que pastoreaban sus rebaños en el desierto, vendían unos corderitos que se llamaban los corderos del sacrificio. Al nacer Cristo en Belén, se convertía en el cordero del sacrificio para cumplir toda la ley. Al nacer Cristo en Belén, era una oveja que pasó por la puerta de las ovejas. Al nacer Cristo en Belén, era el que venía a saciar el agua, a saciar la sed. ¿Por qué? Porque allí habían 5 pozos. El que venía a dar pan. ¿Por qué? Porque en Belén era la casa del pan. La calle central de Belén eran panaderías donde vendían un pan sin levadura que se llamaba pan jalá o pan del sacrificio. Cristo como oveja, fue una oveja especial que pagó el sacrificio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cristo como oveja se compadece de mi condición, pero Cristo como oveja me da seguridad eterna de que cualquier circunstancia en el desierto de la vida va a ser saciada en Dios. De que mi alma está segura en Dios, en el verso anterior, de que mi familia está segura en Dios, de que cualquier cosa en este mundo puede pasar, pero mi seguridad es eterna. Por eso yo puedo ver la vida cara a cara y decirle, por difíciles que sean las circunstancias, yo tengo a alguien que pastorea mi alma y tiene cuidado de mí. El pastor tenía una casa donde apacentaba las ovejas al mediodía. Está la casa del pastor y tiene unos aleros. Esos aleros alrededor de la casa del pastor
se llaman el aprisco. Es que cuando alguien estaba dolido, el pastor la trataba de manera especial y la juntaba junto a la casa del pastor. Esto habla de cuidado especial. Y la casa del pastor quedaba al lado de algo que se llamaba donde se guarda el rebaño, el aprisco, el redil y el aprisco. Dios tiene un redil especial para usted, para su casa, para sus hijos. Pero también tiene un aprisco, un cuidado especial, donde su alma va a ser saciada de verdadero pan y de verdadera agua. Dios conoce los desiertos de su alma. Dios sabe por dónde estamos transitando. Mire, hermanos, a veces nosotros queremos ver obras de Dios. Mire que ahí mismo en ese texto, en Juan 10:13, no, 10:31, discúlpeme. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear a Jesús. Esto es una tipología hermosa que hay acá. Jesucristo estaba diciendo, ustedes están seguros en la obra que Dios está haciendo a través mía. Eso dijo Cristo. Su seguridad no depende de este mundo, depende de la benevolencia de Dios, de la iniciativa de Dios. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. El que viene a mí porque el Padre lo trajo. El que cree en mí es de mis ovejas. El que está conmigo fue porque Él me lo entregó y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Y los judíos se levantaron. Esto es una simbología que hay aquí. Entonces los judíos se volvieron a tomar piedra para apedrearle. Mira, hermanos, hay impedimentos en la vida que me van a decir que la obra de Dios no es verdadera, no es cierta, que yo tengo que colocar obras sobre la obra de Dios. Vienen contra la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que en Dios estoy seguro. Punto. Mis hijos pueden andar dialetosos, en Dios están seguros. Punto. Él tendrá cuidado de lo suyo. ¿Me hago entender? Se levantan para apedrearle. ¿Por qué le iban a apedrear? Por esta verdad. Nosotros tenemos dos naturalezas, una espiritual y una carnal. Y esta naturaleza carnal se levanta contra la naturaleza de Dios. Se levanta contra las verdades del Evangelio. Nosotros mismos a veces nos creemos rechazados por Dios. Nosotros mismos a veces dudamos de la salvación. Nosotros mismos a veces dudamos del poder de Dios, del cuidado de Dios. Como dijo Gedeón, si estaba Dios con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido esto? A veces somos Gedeón. Porque eso, Jesucristo era de los judíos. ¿Y quiénes se levantaron contra Jesucristo para apedrearlo? Los judíos. Esta naturaleza caída se levanta para decirnos que no hay esperanza. Voy un poquito más allá. Dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemia. Mire esto. No creían a las obras. ¿Cuántos de nosotros hemos sido guardados por Dios? Cuando usted ve su vida, de pronto que usted puede estar aquí, es más beneficiado, discúlpeme, de pronto no es el término, que muchas personas que no lo pueden estar. Hay otros que están huyendo de la iglesia donde les aman. Hay otros que están avergonzados de llamarse cristianos. Hay otros que tuvieron pleitos en la casa y no pudieron venir. Si usted puede hoy llamar a papá y decirle, papá, feliz día del Padre, usted
Bienaventurado porque lo tiene para hacerlo. Si usted hoy, a pesar de la circunstancia que esté viviendo en casa, usted tiene un esposo, una esposa, un hijo, a pesar de que diga usted, uy, Señor, llévatelo. A pesar de esas circunstancias, usted está mejor que muchas personas. Son obras que Dios ha venido haciendo, te dio familia, te dio empleo, te ha sustentado, te ha guiado, ve a su cuerpo. Hay otros que no están completos, hay otros que están pasando un proceso de quimioterapia, están pasando un proceso de dolor, de angustia, de rechazo, de ser desplazados. Y todas estas cosas nosotros a veces desaparecen. ¿Has tenido la oportunidad de estudiar? Alguien pagó ese estudio. No, que es que no puedo, yo pobrecito porque no tengo empleo, ya estudiaste, alguien lo pagó, no te tocó. Hoy comiste, hijo, hoy comiste, alguien pagó esa comida hoy, papá lo pagó, mamá lo pagó. Pudiste venir de pronto en taxi, eres bienaventurado por ello. Ellos dijeron, él dijo, ¿por cuáles de mis buenas obras, dijo Cristo, me van a apedrear? Porque las buenas obras que Cristo había hecho ya no eran importantes. A veces cuando yo digo, Dios, ¿por qué no me ayudas? Estoy diciendo, no me has ayudado. Todos nosotros somos un testimonio de Dios. Todos. Si usted sirve en el altar, aún más. Si usted tiene familia, aún más. Más allá de la salvación, te dio casa, te dio familia, te dio estudio, te dio comida, te dio sustento. Todas esas buenas obras. Y nosotros las olvidamos. ¿Por qué? Porque colocamos el énfasis en lo que no tenemos, pero en sí estamos completos. Quiero cerrar ya, no puedo avanzar más, voy a ir al Salmo 23. Esa promesa que está en Isaías 49, que dice, no tendrán hambre ni tendrán sed, los voy a guiar, los voy a conducir, el sol no los fatigará, está diciendo, yo soy su pastor. Dios dice, yo soy tu pastor. No importa el autodesprecio, no importa las cargas que te hayan colocado, no importa si no sabes qué hacer. Cantares 1:8. ¿Tú qué sabes? Guía mi alma donde pueda reposar. Más allá de que yo no sepa, que esté desorientado, Él dice que Él es mi pastor. Voy a Salmo 23:1 dice, porque Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y esto me lleva a que nada me falte. Nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me va a hacer descansar porque Él sabe el dolor de mi alma. Pero Él sabe cómo voy a descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este de me pastoreará es guiar y conducir, guiar y conducir. Cuando me voy saliendo del camino, Él me vete. Me va a guiar y conducir hasta que mi alma tenga descanso. Confortará mi alma. Si ven que inicialmente dice me pastoreará, me hará descansar, mi alma va a ser confortada. Todo esto tiene que ver con las necesidades de mi alma. No sé si lo pueden ver ahí. Mi alma, ¿qué necesita? Ser saciada de las necesidades básicas. Mi alma necesita aprender a descansar. No podemos descansar aparte de Dios. Pero a veces estamos bien y estamos cargando una carga que nos está aplastando. ¿Por qué está triste, hermano? Porque no tengo empleo, porque no tengo trabajo. ¿Pero te ha faltado sustento hoy? No, pero es que yo quiero. Sí, pero te ha faltado sustento. O sea, esa carga no existe. ¿Por qué? Porque usted hoy comió mejor que de pronto que una persona modesta. Esa carga está en su mente. Dice, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Necesita reposar. Mi alma necesita ser pastoreada. Mi alma necesita ser, en el texto necesita ser confortada. En el texto dice, mi alma necesita ser guiada. En el texto dice que mi alma necesita amor, ser amada. Mi alma necesita la justicia de Dios, en el 3. Y en el 4, cuando las cosas de la vida se ponen difíciles, que se vuelven como valles tenebrosos de muerte,
necesita mi alma vencer el temor. Yo no puedo vencer el temor si no creo en que Dios tiene control. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mi alma necesita compañía. Mi alma necesita que le infundan aliento. Esto de infundir significa sostener. Sostener. Porque hay momentos en que estamos caídos. Es más, antes de ir a la batalla, ¿qué nos hace caer? Aquí el temor no es externo, es interno. Hay gente que pierde la batalla antes de montarse al caballo. Hay gente que va a presentar el examen para el concurso y antes de coger el lápiz dice, ¿y si me va mal? Aquí. Mi alma necesita ser sostenida. Esta palabra, infundir aliento, implica que le ponían 2 palos aquí, como el que tiene muletas. ¿Usted ha sentido que necesita ser sostenido? Muchas veces en la vida, en que usted llega al negocio, a la empresa, a la oficina, a la iglesia, y ¿cómo está, hermano? Bien, y pone cara de pastel, pero Dios sabe que por dentro está llorando. De eso habla aquí. Estas son las necesidades de mi alma. Mi alma necesita ser sostenida. Dice, ¿cuál de esas mesas delante mío en presencia de mis angustiadores? Todos los tenemos. Necesitamos vencer esa angustia. Y con esto termino. Unges mi cabeza con aceite. Esto habla de que el pastor toma la oveja cada cierto tiempo y toma una vasija de aceite. Una vasija de aceite, le levanta su rostro y le unge la cabeza. ¿Por qué? Porque la oveja no levanta la patita como el perro. ¿Usted ha visto el perro tocando guitarra? Cuando hace así. Usted sabe de qué le hablo. La oveja no puede hacer eso porque tiene un tendón que no le permite rascarse. Las vacas se rascan, la oveja no puede rascarse. Tiene que ir donde el pastor que le saque, que le expulgue. Pero como para no estar expulgando el pastor a la oveja, porque si tiene 100 ovejas y estarlas expulgando constantemente no debe alcanzar, la toma, la lleva junto a su casa y la unge. Al ungirle le levanta la cabeza, le dice, ¿sabe qué? Estás viendo mucho la tierra. Para ungirte tienes que levantar la cabeza. Toma el aceite y se lo echa aquí en la cabeza y se lo echa en los ojos, para que sus pestañas, al estar llenas de aceite, puedan servir como de atrapador de la arena del desierto. ¿Para qué? Para que pueda ver. Porque allá en el libro de Cantares dice, tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no ve, está viendo lo peor, no lo mejor, entonces necesitas ungirte. El pastor la unge para que pueda ver, y después con ese mismo aceite le lava los oídos. ¿Para qué? Para que no escuche lo que no tenga que escuchar, porque hay mujeres que se quisieron suicidar porque le dijeron que estaban feas. Feas el que no supo valorarla. ¿Me hago entender? Le unge los oídos. Dios tiene un cuidado especial a través de esa unción. A cada uno lo protege de los ataques que sabe que va a venir. No podemos profundizar en esto, pero es una unción especial que habla, yo puedo suplir todo lo que tu alma necesita. Incline su rostro por un momento. Tú necesitas, cierra tus ojitos, tu alma necesita sentirse pastoreada. Porque hay ovejas con hambre, con sed y sin pastor. Y la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Cristo dice, yo soy el buen pastor y mi vida he dado por las ovejas. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ese texto me marca. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Así como dijo el libro de Cantares, apacienta mi alma. Dime dónde está el reposo de mi alma. Dime cómo seguir las huellas del rebaño. Cómo ser apacentado cuando el sol está quemante. Padre, en el nombre de Cristo, presentamos las almas aquí presentes y las que están en la distancia por las redes. Padre,
tú has provisto en Cristo todas nuestras necesidades. Aquel que está dolido, que está autodespreciado, autoengañado, Señor, yo te suplico que traigas ese bálsamo como unción sobre su alma para que pueda ver. Sana el corazón, mi Dios, sana el alma, sana la voluntad, Padre, las emociones. Te suplico que sanes estas almas en el nombre de Cristo y les des un camino y un destino junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, apaciéntanos con amor, con misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estimado hermano, Dios te bendiga grandemente. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta casa, lo puede hacer allá. Ahorita traemos un baulito, acá lo puedes hacer. Dios te bendiga.